Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver flexión, la primera parte de flexión. El tema flexión se va a dividir en 3 o 4 partes. En general en las clases lo dividimos en 4 partes, pero creo que para los videos va a ser más cómodo en 3. La primera parte de flexión, que va a ser la clase de hoy, vamos a ver el problema de tensiones en vigas. Vamos a definir lo que es una viga, vamos a definir cómo vamos a asumir el movimiento de esa viga, y en función a eso vamos a calcular tensiones. En la clase de hoy no vamos a determinar desplazamientos, porque vamos a ver que para determinar desplazamientos necesitamos resolver un problema un poco más complicado que el que vamos a resolver hoy. Eso lo vamos a hacer dentro de 2 o 3 clases. Y hoy simplemente lo que vamos a hacer es determinar tensiones en vigas. Esto va a ser bastante importante para nosotros porque el problema de flexión es quizás el más importante de la materia, y calcular tensiones quizás es el punto esencial de la resistencia de materiales, tensiones en vigas me refiero. Entonces es una clase particularmente importante la de hoy. Seguimos, empezamos, va. Bueno, vamos a comenzar con la teoría de flexión. Hace un rato comenté que la viga era un elemento estructural capaz de deformarse lateralmente, y comenté también las diferencias entre las barras, las vigas y las columnas. Primero vamos a analizar el problema de flexión pura, que es un problema en el cual el momento flector que actúa sobre la viga no varía con la coordenada axial. Pero antes de hablar del problema de flexión pura, vamos a definir exactamente o ver exactamente qué es lo que queremos determinar. No es una foto muy feliz esta, haciendo que acabo de decir que íbamos a hablar de flexión pura, porque justamente esta carga genera un momento flector que no es constante en la coordenada axial, pero para lo que quiero decir respecto de la curva de flexión es válido igual y es un poco más intuitivo. Entonces, por efecto de la carga P en esta viga, se produce una curvatura, que acá la hemos marcado como la línea roja, que no es otra cosa que un cambio en el desplazamiento de la viga que varía con su coordenada axial. Entonces, esta curvatura, que acá hemos definido como B, que en realidad es una variable que mide el desplazamiento. Después vamos a ver que después nosotros a la curvatura le vamos a dar un nombre, un significado matemático un poco diferente. Pero le digo curvatura ahora porque en general es lo que uno por intuición tiende a decir, ¿no? La viga se curvó, quiere decir que adoptó una forma curva. Aunque para nosotros después la curvatura va a implicar otra definición. Entonces, lo que pretendemos nosotros determinar en nuestro problema es cuánto vale este b, que va a ser una función de x. Perdón porque es bastante difícil dibujar con el mouse, pero voy a intentarlo. Que es una función de x, y si logramos determinar para este problema cuál es la función b de x, que me va a describir la deformada de la viga, tengo resuelto todo el problema de flexión. Entonces, la determinación de esta función b de x implica la solución de una ecuación diferencial, que no es a derivadas parciales, pero es una ecuación diferencial al fin. Nosotros vamos a dividir el estudio del problema de flexión en 2 partes. En la primera parte, que es esta clase, vamos a analizar el problema de tensiones en vigas, sin completamente resolver la ecuación b de x, sino simplemente resolver cuánto vale la distribución de tensiones. Y luego
vamos a resolver efectivamente cuánto vale esta función b de x y ahí vamos a ver que completamos el estudio del problema de flexión. Como decía recién, la flexión es un cambio en la configuración del elemento estructural de tal manera que adopte un desplazamiento, que ejecute un desplazamiento lateral. Como decía recién, el caso de flexión pura va a ser cuando el momento flector es constante, no es este caso, constante con la coordenada axial me refiero. Y flexión le vamos a decir no uniforme cuando el momento es función de la coordenada x, como si es este caso. Lo mencioné cuando comenzó la clase, la viga y la barra se definen por su capacidad para deformarse por flexión, aunque geométricamente sean el mismo elemento estructural. Para nosotros el hecho de que la viga se deforme lateralmente implica el planteamiento de una nueva teoría. Tengan en cuenta que la barra también tiene capacidad para deformarse lateralmente, pero nosotros la definimos como aquel elemento estructural que está cargado solo axialmente. Por lo tanto, si está cargado axialmente y la carga está aplicada en el centroide, no va a ejecutar ningún movimiento lateral. Entonces, antes de comenzar el estudio decimos que son válidas todas las hipótesis de la resistencia de materiales, lógicamente, y vamos a agregar algunas hipótesis extra que van a ser importantes para plantear la teoría. Para comenzar con el análisis vamos a hacer un estudio geométrico, cinemático, de la deformada de la viga, y para eso vamos a dibujar la viga en esta configuración deformada. Vamos a localizar a dos puntos M1 y M2 en dos ubicaciones genéricas que están separadas entre sí por una distancia diferencial x. La longitud de arco que describe la viga deformada es diferencial s. Y si trazamos una tangente a la curva a los puntos M1 y M2, esas líneas tangentes se van a intersectar en un punto al que vamos a llamar O'. Esas dos líneas van a formar un ángulo que es una variable diferencial porque la distancia entre ellos dos es diferencial y ese ángulo le vamos a llamar diferencial θ. La distancia entre M1 y O' la vamos a llamar ρ, que va a ser el denominado radio de curvatura. Ahora, con ese planteamiento geométrico podemos decir que ρ por diferencial θ es diferencial s. Bien, entonces si hago ρ por diferencial θ me va a dar diferencial s, eso es de geometría. Si lo escribo al revés y escribo en vez de decir ρ cuánto vale 1 sobre ρ, voy a ver que 1 sobre ρ vale la derivada de θ respecto de s, o diferencial θ dividido diferencial s. Ahora, esta definición de 1 sobre ρ es a lo que voy a llamar curvatura. Entonces, ahora a la curvatura le voy a dar una definición que ya no es intuitiva, sino matemática. Y no va a ser consistente con lo que uno intuitivamente piensa que es la curvatura de la viga, es decir, a la configuración deformada. A la configuración deformada nosotros simplemente le vamos a decir deformada, y es una función cuya variable es el desplazamiento, y es una función de x. En cambio, la curvatura para nosotros va a ser 1 sobre ρ. Esto es consistente con geometría diferencial. La definición de curvatura me refiero. Entonces, si uno estudia curvas genéricas va a ver que esta es la definición correcta de la variable de curvatura. Entonces, vamos a respetar la definición matemática para mantener el significado de la curvatura consistente y no darle un uso más coloquial como sería asignárselo a la deformada. Entonces, la curvatura para nosotros, que es 1 sobre ρ, es la derivada de θ respecto de s. Y ahora vamos a hacer una hipótesis importante
que es la hipótesis de pequeños desplazamientos. Esto lo dije ya en esfuerzo axial y en torsión, y también cuando hice la introducción de la materia. Además de todas las hipótesis de la resistencia de materiales, vamos a asumir para cada teoría en particular algunas hipótesis adicionales. Asumimos en torsión pequeños giros y vamos a asumir en flexión pequeños desplazamientos. El hecho de asumir pequeños desplazamientos simplifica mucho la teoría. ¿Por qué? Porque si esta configuración deformada que está acá en rojo se desplaza poco respecto de la configuración indeformada que hubiera sido la viga recta en esta posición, o sea, si esta magnitud es pequeña, si este delta es pequeño, entonces el diferencial x, que es esta distancia, y el diferencial s valen casi lo mismo, porque uno prácticamente no puede percibir la diferencia entre la configuración deformada y la indeformada. Lo vamos a describir matemáticamente para evaluar tensiones y desplazamientos, pero con respecto a lo que es la longitud de la viga, este delta es pequeño. Bien, si eso ocurre, la derivada de θ respecto de s la puedo reemplazar por la derivada de θ respecto de x. Bien. Y eso simplifica completamente el tratamiento de la teoría, porque si tuviera que derivar respecto de s, tendría que derivar respecto de una dirección que está cambiando todo el tiempo, y no es una dirección fija. O sea, es una dirección que se mueve sobre la deformada de la viga. Y realmente no queremos hacer eso, por lo tanto, asumimos pequeñas deformaciones y decimos que la curvatura va a ser la derivada de θ respecto de x. ¿Quién es para nosotros θ? Y acá tenemos que prestar atención a cómo lo hemos definido. Θ lo que va a hacer es el giro de la línea perpendicular a la deformada. Bien, entonces como definimos a esta variable incremental diferencial θ para una longitud diferencial x, en una posición x cualquiera, θ va a ser el giro de la perpendicular respecto del eje y, o sea, va a ser el ángulo que forma esta perpendicular con el eje y. Bueno, esto ya lo dije, asumimos pequeños desplazamientos. Va a resultar ser que la curvatura es constante para el caso de flexión pura y es variable, es decir, es una función de x para el caso de flexión no uniforme, es decir, un caso en el cual el momento flector varía con la coordenada axial. Ahora, con la información que tenemos, podemos empezar a deducir la expresión para las deformaciones en una viga sometida a momento flector. Entonces, supónganse que vemos una sección de la viga. Acá hemos cortado en una ubicación de x y acá hemos cortado en una ubicación contigua, digamos, un poco más hacia la derecha. Vamos a asumir flexión pura, por lo tanto el momento flector que absorbe la sección transversal del lado derecho es el mismo que absorbe del lado izquierdo. Vamos a identificar algunos puntos que nos van a servir para hacer el análisis geométrico. En principio el punto M, P, Q y el punto N. Vamos a trazar una línea entre dos puntos E y F que están ubicados a una distancia I genérica de una línea de referencia, que todavía no vamos a decir cuál es, pero vamos a ver a la que vamos a llamar fibra neutra, pero por ahora es una línea de referencia cualquiera. Y vamos a suponer que la viga tiene una sección transversal, por ahora arbitraria, o sea, puede tener cualquier geometría. Acá está dibujada con cierta simetría, pero no necesariamente tendría que ser simétrica. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a introducir dos hipótesis que son las hipótesis fundamentales de la teoría. Y son las que de alguna manera le van a dar el nombre a esta teoría de vigas.
Primero vamos a asumir que las secciones transversales permanecen indeformables en su plano y fuera de su plano. Quiere decir que luego de que ocurra la deformación, la forma de la sección transversal, la dimensión de la sección transversal, no va a cambiar. Eso es algo que vamos a asumir. Funciona más o menos bien con la realidad, salvo para algunos casos de algunas vigas particulares, pero esto funciona bastante bien para vigas esbeltas. Después vamos a explicar bien por qué. Pero por ahora vamos a hacer esa hipótesis. Es decir que bajo la acción de momentos flectores, este punto, por ejemplo, no se va a mover en X ni en Y, simplemente se va a mover hacia arriba y hacia abajo. Quiere decir que la sección transversal no se va a deformar fuera de su plano. Y tampoco va a cambiar sus dimensiones. Quiere decir que si yo mido la distancia entre P y Q antes de la deformación y la distancia entre P y Q después de la deformación, esa distancia no va a cambiar. Otra cosa que vamos a decir es que las secciones transversales, por ejemplo en este caso la sección transversal PQ, va a permanecer perpendicular al eje longitudinal. Y en realidad acá quizá debería decir a la línea de referencia. Pero es igualmente válido. Vamos a asumir que la sección transversal permanece perpendicular al eje longitudinal. Entonces, bajo esas dos hipótesis, le damos el nombre a la teoría, a esta teoría se la denomina teoría de vigas de Bernoulli-Euler o Bernoulli-Euler, como más les guste. Entonces por ahora este es nuestro planteamiento geométrico. Ahora dibujamos la configuración deformada para esa geometría y bajo esas hipótesis dibujamos cómo quedó la configuración deformada. Entonces, bueno, por efecto de los momentos flectores, las secciones transversales permanecen perpendiculares al eje longitudinal. Ahora el eje longitudinal está un poco curvado, por lo tanto para tener un buen lenguaje podríamos decir que la sección transversal es perpendicular a la tangente, al eje longitudinal, a esa línea de referencia que dijimos. Y eso es por hipótesis de la teoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Que la línea EF, que originalmente era recta, ahora se curvó, y que las líneas contenidas en las secciones transversales, en el caso de las líneas MN y P y Q, ahora se van a intersectar en un punto al que llamamos O', y este análisis es el mismo análisis que habíamos hecho hoy para la curva, sin que hubiéramos dibujado toda la viga, sino simplemente esta línea de referencia. Y la distancia desde la línea de referencia hasta el centro de curvatura lo llamamos ρ. Recuerden que 1 sobre ρ era lo que llamábamos curvatura. Entonces, esta sería la configuración deformada que adopta la viga por efectos del momento flector M. Ahora podemos calcular algunas cosas. Ya habíamos dicho que ρ por diferencial θ era dx. En realidad era ds, pero era casi lo mismo que decir que era igual a dx porque asumíamos pequeños desplazamientos. Entonces esta relación ya la teníamos hoy. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a evaluar la longitud de la línea EF luego de que ocurriera la deformación. Entonces, ¿cuánto vale la distancia EF luego de la deformación? Vale la distancia desde este punto, que es el centro de curvatura. Acá hay un corte, ¿no? En el dibujo esto está hecho para que no ocupe tanto espacio, pero sería la distancia desde la línea hasta el centro de curvatura, siendo que el centro de curvatura podría estar, este O' en realidad está por acá arriba, multiplicado por el diferencial θ. Pero ¿cuánto vale esa distancia? Bien, esa distancia vale ρ, que estaba definido como la distancia desde esta línea de referencia hasta el centro de curvatura, menos la coordenada en Y, esta distancia,
que tiene la línea F. Bien, entonces ρ menos I da esta línea que dibujé acá. ¿Qué le podríamos poner como nombre? A, por ejemplo. Entonces esta distancia sería A. Eso multiplicado por diferencial θ da la distancia EF. Ahora, ρ por diferencial θ es de X. Ρ por diferencial θ es de X. Entonces, la expresión ρ menos I diferencial θ la transformo, siendo que ρ por diferencial θ es diferencial X y diferencial θ es diferencial X sobre ρ, la transformo en diferencial X menos I sobre ρ por diferencial X. Sería diferencial X por 1 menos I sobre ρ. ¿Y por qué hago eso? Por lo siguiente, diferencial X era la longitud original del segmento EF. Si recuerdan, ¿no es cierto? Voy a volver para atrás. Pero diferencial X era esta distancia es la longitud inicial del segmento EF. Quiere decir que es la longitud que tiene el segmento antes de que ocurra la deformación. Y después de la deformación, el segmento tiene una longitud que es lo que tenía antes de la deformación menos algo multiplicado por la magnitud que tenía antes de la deformación. O sea, si esto lo llamamos L, por ejemplo en barras, es L menos algo por L. ¿Qué quiere decir? Que el acortamiento o el alargamiento de este segmento depende de esta variable multiplicada por su longitud inicial, o sea, por su valor inicial. Entonces eso no es otra cosa que una deformación. Y esa deformación es una deformación que hace que el segmento EF se estire o se contraiga, en este caso, en la dirección axial de la viga. Quiere decir que esta deformación es una deformación normal. Por lo tanto, en el segmento EF, por acción de los momentos flectores, ocurre una deformación normal de magnitud menos I sobre ρ, siendo ρ el radio de curvatura. Si recordamos que 1 sobre ρ es la curvatura, entonces la deformación normal es menos kappa por I. Bajo esta convención de signos, cuando el I es positivo, como en este caso, la deformación es negativa. ¿Qué quiere decir? Que los elementos EF, del tipo EF, que estén en esta dirección, van a acortar su longitud por efecto del momento flector. Quiere decir que se van a acortar esos elementos. Si se acortan, quiere decir que tienen una deformación normal negativa, o sea, compresión. Entonces, en un problema de vigas ocurre una deformación normal que, dependiendo de la posición del elemento que estemos analizando, puede ser positiva o negativa. Quiere decir que en una viga tenemos dos tipos, o sea, el mismo tipo de deformación, que es deformación normal, pero de signos diferentes. La variación de esas deformaciones es lineal, porque I no está elevado a ninguna potencia. Quiere decir que las deformaciones varían linealmente entre negativas y positivas, es decir, entre compresión y tracción. Obvio, si cambiamos el signo del momento flector, entonces estamos cambiando la convención de signos y tenemos que cambiar este signo que está acá. Si respetan esta convención de signos, es válida la fórmula. Y acá decimos, la deformación en la superficie neutra es igual a 0. La superficie neutra para nosotros va a ser la superficie que describe esta línea de referencia a lo largo de todo el ancho de la viga. Y es igual a 0 porque la coordenada I vale 0. Bien, entonces en ese caso no hay deformación normal. Quiere decir que la viga va a tener una ubicación a la que vamos a llamar línea neutra o superficie neutra, justamente neutra porque no tiene deformación, a la que vamos a tener que determinar, obviamente, porque no es cualquier ubicación. Entonces, en el problema de la viga,
existen desplazamientos transversales, entonces la dirección transversal es esta, ¿no? Sería la dirección Y en este caso. Recuerden que como asumo pequeños desplazamientos, dibujar esto o dibujar esto es casi lo mismo, está magnificado, pero en realidad estas dos direcciones son casi coincidentes para el problema de pequeños desplazamientos. Entonces, los desplazamientos transversales existen efectivamente, esta va a ser la variable b nuestra, pero las tensiones transversales no. Como asumimos que la sección transversal no varía de dimensión, no vamos a evaluar ninguna deformación en esta dirección, que sería en la dirección Y. Vamos a ver que si después utilizamos el efecto Poisson, podríamos decir que existe una tensión efectivamente en la dirección Y, pero no sería un valor correcto porque resulta de asumir una hipótesis que no es real, que es que la sección transversal permanece indeformada en su plano. Por lo tanto, nosotros vamos a ver que en la teoría de vigas nunca calculamos tensiones en la dirección Y. Sí vamos a calcular tensiones en la dirección X porque resultan del epsilon X, es decir, de la deformación normal. Entonces, para el problema de vigas, la deformación que ocurre dentro del volumen de la viga es solamente deformación normal, es decir, epsilon X. Obviamente esto es válido para esta teoría, que es la teoría de vigas de Bernoulli-Euler o Bernoulli-Euler. Ahora que ya calculamos deformaciones normales, vamos a obtener las expresiones para calcular tensiones normales. Antes de mirar el gráfico de la izquierda, vamos a ver que si introducimos la ley de Hooke al análisis, podemos decir que la tensión normal es igual a E por epsilon X, o sea, E es el módulo de elasticidad. Siendo epsilon X menos kappa por I, donde kappa es la curvatura, tenemos una expresión que es que la tensión normal es igual a menos C por kappa por I. Por lo tanto, si dibujamos esa tensión normal dentro de la sección transversal, vamos a ver que por encima, bajo esta convención de signos, por encima de esta línea a la que vamos a llamar línea neutra, las tensiones son compresivas, o sea, son tensiones normales de signo negativo, y por debajo son tensiones normales de signo positivo. Entonces, en la viga sometida a flexión conviven tensiones de compresión y tensiones de tracción. Esa distribución es lineal porque I no está a ninguna potencia ni hay ninguna función de I que no sea simplemente una proporcionalidad. Y la pregunta que vamos a responder ahora es cuál es o cómo identificar ese eje neutro o esa fibra neutra o esa superficie neutra o esa línea de referencia, que son todos nombres para lo mismo. Es básicamente dónde está el cero de este sistema de coordenadas. Si integramos la tensión normal en el área, siendo que no hay fuerzas normales externas, o sea, solamente tenemos un momento flector aplicado, o sea, no tenemos fuerza axial, no existe una F actuando en la dirección de X, entonces la integral de la tensión normal en el área tiene que ser cero. Sería la sumatoria de todas las fuerzas normales absorbidas en el área, tienen que valer cero porque no hay ninguna fuerza externa, y como esto está en equilibrio, deformado pero en equilibrio, es necesario que la integral en el área de la tensión normal valga cero. Como tengo una expresión para la tensión normal, que es lo que encontré recién, meto la expresión sigma x igual a menos C por kappa por I adentro del balance de fuerzas en la dirección axial y obtengo esta expresión. O sea, la integral en el área de menos C por kappa por I tiene que ser cero. La curvatura es constante con la coordenada axial porque es un problema de flexión uniforme. Entonces habíamos dicho que para ese problema la curvatura era constante con la coordenada axial, por lo tanto puede salir afuera de la integral, y como la integral está igualada a cero, esto lo puedo sacar. La constante de material tampoco varía con
dentro de la sección transversal, por lo tanto también lo puedo sacar. Acabo de darme cuenta que di una mala explicación de por qué voy a sacar K. En realidad acá lo voy a sacar porque esta es una integral en el área, ¿está bien? Y como es una integral en el área, K, a lo sumo, si fuera un problema de flexión no uniforme, sería función de X. En este caso tampoco es función de X, como decía recién, pero no es la razón por la cual la voy a sacar de la integral el hecho de que no sea función de X, sino porque nunca es función del área. Por lo tanto, la sacamos de la integral porque la integral está igual a 0. Entonces, obtenemos una ecuación. Estamos haciendo algo parecido a lo que hicimos en esfuerzo axial cuando encontramos que para que se cumpla esfuerzo axial la carga tiene que estar aplicada en el centro, y algo similar, digamos. El hecho de hacer valer un balance de fuerzas en determinada dirección nos da una conclusión, y en este caso la conclusión nos dice que la integral de I diferencial área tiene que ser 0. Y eso se cumple, o sea, ocurre que la integral de I diferencial área es 0 para la sección transversal solo si el sistema de coordenadas está aplicado en el centroide de área de la sección transversal. Bien, esta sería la conclusión la ecuación que nos permite llegar a esa conclusión. Entonces, el eje neutro o la fibra neutra o la línea de referencia para el problema de vigas, de flexión de vigas, tiene que estar aplicada en el centroide de área de la sección transversal. Este análisis lo hicimos para la coordenada Y, pero también lo podríamos hacer para la coordenada Z, que es la que sale de la presentación, y sería igualmente válida. Entonces, así como para esfuerzo axial decíamos que la carga tiene que estar aplicada en el centroide, no es exactamente análogo a la conclusión, pero sí llegamos a la conclusión por un procedimiento similar. En el caso de flexión, la línea neutra o el eje neutro pasa por el centroide de área de la sección transversal. Por eso necesito colocar el sistema de coordenadas en el centroide de área de la sección transversal para que la teoría sea válida. Ahora, de la misma manera que hicimos un balance de fuerzas o una sumatoria de fuerzas en la sección transversal, podemos hacer una sumatoria de momentos para encontrar la relación momento-curvatura, que es algo que todavía no hemos detectado. Es decir, si aplico un momento flector, ¿cuánto se curva la viga? ¿Cuál es el valor de la curvatura? Para eso hacemos un balance de momentos flectores en la sección transversal, y como esto está en equilibrio, el momento flector externo tiene que ser igual al momento flector interno. El momento flector externo para un determinado área diferencial es dm. Acá hay algo que está mal. Está mal el hecho de que diga momento externo. En realidad este es un momento diferencial, digamos, es un momento interno. No sé por qué está la presentación así, quizás en algún momento he tenido alguna expresión válida. Vamos a tachar esto para no confundir. Lo que estaba diciendo es, si tomo un área diferencial, el momento flector que absorbe ese área diferencial es diferencial m, y es la tensión multiplicada por el área es diferencial A, por el brazo de palanca, que el brazo de palanca es I. Bien, esta es la coordenada I del punto que estoy analizando, del área que estoy analizando. Entonces, el momento, ahora sí, M representaría el momento externo. El momento externo es igual a la sumatoria de todos los momentos internos. Entonces ahora sí, quizá por eso había puesto un momento externo arriba. Ahora sí, el momento externo es igual a la integral en el área de todos los momentos internos. Como decía hoy, la tensión, si volvemos a la expresión anterior,
la expresión de la tensión era menos E por kappa por I, por lo tanto voy a tomar la expresión de la tensión y la voy a reemplazar acá por sigma X, entonces me queda menos kappa por E por I, pero como ya tenía un I me queda I al cuadrado. Como kappa no es función del área y el modo de elasticidad tampoco es función del área, lo puedo sacar afuera de la integral y obtengo una ecuación que me dice que M, que es el momento externo, que es igual a la sumatoria de los momentos internos, es el modo de elasticidad por kappa por I, que si observo a qué definí como I, es esto que está acá, que es el momento de inercia de la sección transversal. A este momento se le pone a veces subíndices para indicar el eje respecto del cual estamos midiendo el momento, y en este caso sería el IZ. Okay. Entonces este momento de inercia es lo que calculaban en estabilidad 1 cuando les daban una sección transversal y hacían calcular los momentos de inercia, momento cruzado, momento polar, etc. Entonces, esta fórmula es muy importante porque nos está diciendo que para el problema de flexión, la curvatura originada en la viga va a ser proporcional al momento flector e inversamente proporcional a la elasticidad del material y a una constante geométrica que hasta ahora no había aparecido ningún problema, que es el momento de inercia de la sección transversal, el momento de inercia Z en este caso de la sección transversal. Entonces, si uno quiere mejorar el comportamiento de una viga en flexión, lo que tiene que hacer es y mejorar este número, digamos que es el momento de inercia, o bien mejorar el material. Supongamos que modificar la carga no es una opción. A esta ecuación se la conoce como relación o ecuación momento-curvatura, es obvio por qué. Y a veces a E por I, a la multiplicación de E por I, se le dice rigidez flexional. Simplemente es ponerle un nombre a eso. Sí, es importante que bajo esta convención de signos un momento positivo produce una curvatura positiva. Ahora nos queda algo importante. Por ahora no evaluamos o no encontramos cuánto vale la tensión en función al momento flector. Simplemente decimos cuánto se curva la viga en función al momento flector. Ahora, para determinar la relación entre la tensión y el momento flector, lo que hacemos es, recordamos que la tensión normal es E por epsilon X, y epsilon X era menos kappa por I. Por lo tanto, tenemos la relación momento es igual a E por I por kappa, que es lo que teníamos arriba. Si recordamos esto, de cómo salió la deducción, podemos decir que la tensión normal, que es sigma X, la puedo expresar como función del momento flector si despejo kappa de acá. Entonces, si digo que kappa es m sobre E por I, puedo meterlo acá dentro de esta expresión, el E se va, y lo que obtengo es esta fórmula, esta expresión para evaluar las tensiones normales en una viga. Entonces, esta expresión que me dice que para cuando más me alejo de la fibra neutra o del eje neutro, más tensión tengo, lo cual es lógico porque ya lo habíamos deducido antes. Y algo que por ahí no era tan obvio es que la magnitud de esta tensión depende del momento de inercia de la sección transversal. Entonces, no depende del área, sino del momento de inercia de la sección transversal. Para este caso le voy a poner el IZ acá, que debería haberlo puesto. Y obviamente es proporcional al momento flector aplicado. Entonces, esta es diría que es la fórmula más importante de la materia. Esta. Así que tengan en cuenta lo que les decía recién, no aparece el área en este problema. Una respuesta muy común que tengo en exámenes
finales es preguntar cómo evaluar tensiones en un problema de flexión y encontrar respuestas que digan que es P sobre A, o sea, la fuerza sobre el área, y la realidad es que esa respuesta está mal, es incorrecta, porque la expresión correcta para evaluar las tensiones normales en vigas tiene como propiedad seccional al momento de inercia y no al área, y no depende de ninguna fuerza sino del momento flector. Ahora vamos a analizar el caso de flexión no uniforme. Habíamos dicho que vamos a definir a la flexión no uniforme como aquel estado de flexión en el cual el momento flector varía a lo largo de la coordenada axial de la viga, y es la situación más común. Es el caso en el cual las cargas aplicadas o bien son función de X o bien son puntuales. Digamos que el caso de momento flector constante es bastante raro, por lo tanto es el caso de más aplicación práctica. Por ejemplo, acá tiene una viga isostática que tiene dos cargas aplicadas, y si hacen el diagrama de momento flector y escriben la función del momento flector, van a ver que obviamente no es constante. Obviamente también se evidencia el hecho de que la flexión sea no uniforme en la existencia de fuerzas de corte, ¿no? Como está graficado acá. Entonces estas fuerzas de corte van a generar un efecto adicional al problema que estábamos analizando anteriormente, y vamos a necesitar tenerlo en cuenta, o al menos estar advertidos de que estas fuerzas de corte existen, que generan algún efecto. Como el título ya lo indica, las fuerzas de corte lo que van a hacer es generar tensiones de corte, y nuestra idea sería, en los casos en los que sea posible, determinar esas tensiones de corte para poder, digamos, de alguna manera modelar con exactitud el problema de flexión. Acá esta es una foto clásica de casi todos los libros para ilustrar cómo se evidencian las tensiones de corte de una manera experimental. Si uno tuviera una viga que está constituida en realidad por dos vigas que se pueden deslizar entre sí, es decir que acá hay una fricción muy pequeña, cuando uno aplicara una carga P, la deformada que obtiene es esta, donde las secciones transversales han perdido su plano, es decir, la sección transversal de la viga de arriba no está contenida en el mismo plano que la sección transversal de la viga de abajo. Y eso quiere decir que han actuado fuerzas en esta dirección. Que han actuado fuerzas en esta dirección. Y si han actuado fuerzas en esa dirección, también hay fuerzas en estas direcciones, lo cual sugiere que tenemos un estado de tensiones de corte dentro de la viga, que es la que genera esta deformada, digamos. Vamos ahora a calcular tensiones de corte en vigas de sección rectangular. Lamentablemente no vamos a poder calcular tensiones de corte en secciones transversales arbitrarias. El problema realmente no tiene solución analítica en la mayoría de los casos, pero para el caso de secciones transversales rectangulares podemos calcularlas. Para eso vamos a asumir que las tensiones de corte son paralelas a la fuerza cortante y que se distribuyen uniformemente en la dirección Z, donde Z sería para nosotros el ancho de la viga está cargada en I. Esta hipótesis no es estrictamente correcta, pero funciona bastante bien. Es decir, si uno analizara este problema en esta ubicación, no tendría exactamente la misma distribución de tensiones de corte que si uno va al centro, pero más o menos funciona esa hipótesis. Las
Las tensiones de corte, en este caso, las podemos dibujar, como decía recién, constantes a lo largo de toda la viga y analizar entonces en una sección de dimensiones diferenciales, en un área de dimensiones diferenciales extruida a lo largo del eje Z. Y si hacemos eso vamos a obtener esta distribución que es la que les decía recién. Bien, ahora si suponemos que cortamos una sección de la viga, este sería el eje axial de la viga, el eje X quiere decir que la viga tendría esta geometría. Y nosotros lo que estamos haciendo es cortar un pedacito, que sería este, y mirarla de costado. Recuerden, este es el eje X y este es el eje Y, o sea, este es el eje Y. Como existen tensiones de corte y el momento flector varía con la coordenada axial, el momento flector que tenemos de la izquierda, o sea, este M, no es ahora el mismo que tenemos de la derecha. Si la longitud del elemento que cortamos es diferencial, del lado derecho tenemos M más diferencial M, siendo que del lado izquierdo tenemos M. La distribución de tensiones normales es la que calculamos con la fórmula de flexión que vimos para flexión uniforme, y es esta distribución lineal con un 0 en la fibra neutra. Bien. Y del lado derecho tenemos ahora otra tensión, no tenemos la misma tensión como teníamos anteriormente porque justamente el momento flector cambia. Y si ustedes recuerdan la expresión para vigas, para calcular la tensión normal, era obviamente proporcional al momento flector. Por lo tanto, la tensión 2 y la tensión 1 son iguales. Esta es una función, ¿no? Acá no es que la tensión sea un número, sino es una función de I en este caso. O sea que esto sería sigma 2 de I. Si aislamos un elemento un subelemento de este elemento que ya aislamos, M1, M2, P1 y P, y lo dibujamos acá a la derecha, y ponemos en evidencia la tensión de corte que tiene en este caso esta dirección, y considerando que en el borde no hay aplicadas tensiones de cortes externas, la tensión de corte para cumplir con las condiciones de borde tiene que ser 0. Tau tiene que ser igual a 0. Entonces nosotros ponemos en evidencia la tensión de corte para hacer una sumatoria de fuerzas horizontales, es decir, en la dirección X, y encontrar una relación entre sigma 1, sigma 2 y tau. Tengan en cuenta que esta distancia no es infinitesimal, por lo tanto nosotros decimos que dentro de esta coordenada hay un gradiente de tensiones de corte, así que pasa de un valor tau igual a 0 a un valor tau genérico, y eso es válido porque esta distancia es finita. Entonces, sigma 1 como función de I es menos m por I sobre el momento de inercia, que es la fórmula de flexión para flexión uniforme, y sigma 2 es m más diferencial m, es decir, el momento que hay del lado derecho, por I sobre el momento de inercia. Si hacemos un balance de fuerzas axiales, tenemos que integrar sigma 1 y sigma 2 en el área que estemos analizando, y decimos entonces que F1, que es la fuerza axial originada por la tensión normal sigma 1, es la integral de sigma 1 en el área. Esto sería la integral de m por I sobre el momento de inercia en el área. Lo mismo hacemos con F2, que sería la fuerza normal en la dirección X, originada por sigma 2. Y esto es la integral de sigma 2 en el área, es m más diferencial m por I sobre el momento de inercia integrado en el área. La fuerza total originada por las fuerzas normales es F2 menos F1. Vamos a tomar como positivo justamente fuerza que va para el lado izquierdo, por lo tanto tenemos F2 menos F1. Cuando restamos esto menos esto, el término con m se va, y tenemos que la F total es la integral de diferencial m sobre I por I sobre el momento de inercia en el área. O sea, simplemente restamos sigma 1 menos sigma 2.
Ahora, necesitamos sumar, además de las tensiones normales, la tensión de corte para completar el balance de fuerzas en la coordenada axial. Entonces, decimos que tenemos una función una fuerza adicional originada por tau, a la que vamos a llamar F sub tau. ¿Cuánto vale esa fuerza? Bueno, vale lo que vale tau, que es la tensión de corte, multiplicada por el diferencial X, que es la longitud en la dirección axial, por el ancho de la viga, que es B. Habíamos dicho que este tau era uniforme en el ancho, eso lo habíamos hecho como hipótesis. Esto obviamente es área, ¿no es cierto? Es el área en el cual efectivamente actúa tau, por lo tanto tau por ese área me va a dar la fuerza de corte. Entonces, si hacemos el equilibrio de fuerzas, vamos a tener que la fuerza originada por la tensión normal es igual a la fuerza originada por tau, o lo que es lo mismo, la fuerza originada por la tensión normal menos la fuerza originada por tensión de corte es 0. Cuando hacemos esa igualdad y pasamos, bueno, acá tenemos la igualdad, pasamos el diferencial X hacia abajo y vemos que la tensión de corte es la derivada del momento respecto de X por 1 sobre el momento de inercia por el ancho multiplicado por la integral de I diferencial área. Este término, la integral de I diferencial área, lo conocen de estabilidad 1 y es el momento estático de primer orden. Entonces la expresión nuestra... y otra cuestión, la derivada del momento respecto de X también lo conocen de estabilidad 1 y es la fuerza de corte, o sea, esto es B. Bien, entonces tau es igual a B, que es la fuerza de corte, digamos, es la función para la que ustedes hacían el diagrama de corte en estabilidad 1, multiplicado por el momento estático de primer orden dividido el momento de inercia por el ancho de la viga. Entonces, esto completa el desarrollo de las tensiones de corte en vigas rectangulares. Esta tensión de corte se puede calcular en cualquier punto. ¿Por qué? Porque la coordenada I1, que es esta ubicación, es genérica, puede ser cualquiera. Siempre que integremos entre I1 y H sobre 2, el análisis es válido, por lo tanto uno puede evaluar tensiones en una ubicación genérica de I. ¿Qué es lo que va a cambiar cuando cambiemos ese punto? Va a cambiar el momento estático de primer orden, y ahora vamos a ver eso. Entonces, para hallar la distribución de tensiones, ahora cortamos la sección transversal y la miramos de frente. Esta es la coordenada I, que en este caso se llama I1, en la cual queremos calcular tensiones de corte. Recuerden que en esta dirección la tensión de corte es constante, que es la dirección Z. Esa es la primera hipótesis que habíamos hecho. Entonces, si queremos evaluar la tensión de corte, tenemos que conocer primero la fuerza de corte en esa ubicación de la sección transversal, esto es función de X, ¿no? Y evaluar el momento estático de primer orden en el área. El área es este. Bien. Entonces tenemos que ejecutar la integral entre I1, que es esta coordenada, y H sobre 2. La integral de I1 por B, en realidad acá B es porque el diferencial área es en realidad B por diferencial I, porque el problema es constante en la dirección Z, ¿está bien? O sea, la tensión de corte es constante en la dirección Z, por lo tanto no hay ninguna funcionalidad y puedo escribir el diferencial área así. Si hacemos esa integral y evaluamos entre los límites de integración, vemos que el momento estético de primer orden es B sobre 2 por H cuadrado sobre 4 menos I1 al cuadrado. Eso lo metemos adentro de la expresión para tau, que es esta, y obtenemos esta función. O sea que esta es la función para evaluar la tensión de corte en una ubicación I1 genérica. Si graficamos esa distribución para una sección transversal con dimensiones genéricas, vemos que la tensión de corte es 0 cuando I1 vale H sobre 2. Es obvio porque este término se hace 0. Y también cuando I1 vale menos H sobre 2, también es 0 porque este término está al cuadrado. Entonces
en estos dos puntos es 0 y es máxima cuando I1 vale 0. Eso también es lógico porque este término resta, digamos. Entonces cuando lo hacemos 0 obtenemos el máximo de tau, que sería, ese valor sería b por h cuadrado sobre 8i. Bien, ¿qué es esto que está acá? Resulta ser que si uno escribe o desarrolla el momento de inercia en función de h, obtiene que esta expresión para el tau máximo también da 3 veces la fuerza de corte dividido 2 veces el área. Entonces esta es otra manera de evaluarlo. Y eso más o menos es todo para tensiones de corte en secciones transversales rectangulares. También quiero mencionar algo, que es que la tensión de corte en realidad genera un estado de deformaciones que no vamos a contemplar, pero que es importante mencionar. El hecho de que exista una tensión de corte y que esa tensión de corte tenga una dirección bien determinada y que de alguna manera va a tender a deformar la sección transversal fuera de su plano, hace de que si uno graficara la ubicación real de la sección transversal para una viga que está sometida a un estado de flexión no uniforme, vería que la sección transversal en realidad se deforma fuera de su plano y viola la hipótesis de la teoría de vigas, que es que la sección transversal no se deforma ni en su plano ni fuera de su plano. Acá se estaría deformando al menos fuera de su plano. Este problema es bastante complicado de resolver. Y voy a decir algo que voy a repetir miles de veces, que es que para resolver este problema tengo que resolver un conjunto de 3 ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, y la única forma que tengo para hacerlo en casi la totalidad de los casos es de manera numérica. Como eso escapa al alcance de resistencia de materiales, no lo vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es vamos a asumir que este efecto no introduce demasiado error en la evaluación de las tensiones normales y en la evaluación de las tensiones de corte. De tal manera que decimos que vamos a cumplir determinadas condiciones para asegurar de que este efecto no es importante. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, vamos a asumir de que la viga es esbelta. Si asumimos que la viga es esbelta, la tensión normal, como es función del momento flector, y el momento flector en general es función de la esbeltez de la viga, cuando la viga es esbelta, las tensiones normales son mucho más grandes que las tensiones de corte. Por lo tanto, este efecto es mucho más pequeño. Bien. Si la viga es corta, en realidad la flexión es menos importante que el corte puro en sí. Entonces, en ese caso, la distorsión de la sección transversal es más grande, es más importante, y no puedo decir que no lo voy a considerar. Entonces, para que sea válida la teoría de vigas de Bernoulli-Euler o Bernoulli-Euler, es necesario que la viga sea esbelta. ¿Cuán esbelta? Realmente no se puede establecer un valor exacto de esbeltez, y esto se lo digo nuevamente con la misma filosofía que los dije para muchos de los otros casos, como por ejemplo el caso de barras cónicas sometidas a torsión o sometidas a esfuerzo axial. No existe un valor o una receta exacta que me diga cuál es la relación de esbeltez que la viga tiene que cumplir. Cuando menos esbelto sea, más error tiene la teoría. ¿Está bien? Entonces la teoría comienza a diverger a medida que la esbeltez de la viga disminuye. Por lo tanto, esto va a depender del error que uno quiere tener en el cálculo. Cuando menos error quiera tener en el cálculo, más esbelta van a tener que ser las vigas que uno calcule. ¿Está bien? Entonces, si uno quiere estar exactamente seguro de qué error está cometiendo, necesita hacer sí o sí un análisis más avanzado, como por ejemplo
un análisis de elementos finitos para determinar el efecto exacto de las tensiones de corte. Voy a leer lo que está en rojo para no olvidarme de nada. El desplazamiento por el albedo es generalmente de magnitud despreciable con respecto a los desplazamientos transversales que sufre la viga. Esto es lo que comentaba recién. Y de lo anterior deducimos que las deformaciones de corte no alteran considerablemente la mecánica de la viga. Esto bajo la condición que acabo de decir, la viga tiene que cumplir cierta relación de esbeltez. Si en algún momento escuchan recetas del tipo la longitud de la viga tiene que ser 10 veces el tamaño de la sección transversal, está bien, son respetables, son ideas, pero eso no quiere decir que la teoría va a funcionar perfecto bajo esa condición y que va a funcionar mal si la relación de esbeltez es 9 en vez de ser 10. Como les decía recién, la teoría es una teoría aproximada al efecto de albedo de la sección transversal por efecto de las tensiones de corte no lo considera y ese error siempre está. Por lo tanto, cuando la viga sea más esbelta, el error es menor y cuando la viga sea menos esbelta, el error es mayor. Para el caso de secciones transversales que no sean rectangulares, realmente podemos hacer poco desde el punto de vista de la resistencia de materiales. Vamos a comentar simplemente un par de cosas creo que en la clase que viene. Y ahora simplemente sigo la estructura del libro para comentarles algo respecto de un caso que está en el libro para el cálculo de tensiones de corte, que es para el caso de secciones transversales circulares. En este caso, el libro se presenta una fórmula sin ninguna justificación de su validez, pero es esta fórmula que está acá, que resulta de aplicar la misma fórmula para secciones transversales rectangulares para el caso de secciones transversales circulares. La realidad es que no hay mucha justificación para garantizar que esta solución es válida, porque el estado de tensiones de corte en este problema no es uniforme con la coordenada z como se había asumido originalmente, por lo tanto estamos violando la primera hipótesis que habíamos planteado. Por lo tanto, si uno viola la primera hipótesis de todo un análisis, deja con poca validez lo dicho luego, ¿no? No obstante, cuando uno hace simulaciones puede decir que en esta ubicación en particular, que es lo que sería la línea central de la sección transversal, si uno aplica esta fórmula no tendría mucho error, porque en esta ubicación las tensiones de corte tienen mayormente la dirección I y hay pocas tensiones en una dirección que no sea I. ¿Está bien? Eso no pasa si uno analiza una sección en esta ubicación, por ejemplo, que la tensión de corte tiene esta dirección. ¿Está bien? Entonces, simplemente para el caso de I igual a 0, que sería el valor de la tensión de corte máxima, podemos usar la fórmula que resulta de extender la aplicabilidad de la expresión para vigas rectangulares a vigas circulares. El valor sería 4 veces la fuerza de corte dividido 3 veces el área, es decir, sale de desarrollar esta fórmula. Y en ese caso funcionaría medianamente bien para evaluar las tensiones de corte máximas. Para secciones huecas también tomamos el mismo criterio, de nuevo sin una justificación exacta, pero es una aproximación, más o menos podemos decir que funciona. Obviamente por razones de tiempo no nos podemos poner a realizar simulaciones y probar y garantizar esta distribución y lo vamos a aceptar como tal, pero tengan en cuenta que esto es una fórmula aproximada que sale de aplicar una ecuación a un caso que viola la hipótesis principal con la cual se dedujo la ecuación. En otras secciones transversales, como en este caso es un perfil I, o otro tipo de secciones transversales usados, acá estas aplicaciones son básicamente ingeniería civil,
En esos casos no vamos a poder determinar con exactitud cuál es la distribución de tensiones de corte. Vamos a hacer alguna evaluación aproximada, como les decía recién, en las clases que siguen. Pero si en algún momento tienen vigas de poca esbeltez y necesitan determinar exactamente cuál es esa distribución, lo que les recomiendo es que hagan un análisis numérico del problema, una simulación por elementos finitos y van a tener un valor exacto de esa distribución. Ahora vamos a comenzar con los últimos dos temas de la clase, que es el caso de vigas en las cuales hay cargas axiales que pueden estar inclinadas o excéntricas. Vamos a ver el caso primero de vigas con carga axial inclinada. Sería este caso, tenemos una viga empotrada libre y tenemos una carga aplicada P. Voy a poner tenemos una carga aplicada P. Bien. Esta carga aplicada se puede descomponer en dos componentes, una componente transversal Q y una componente axial S. La carga en este caso está aplicada en el centroide de área. Bajo ese caso, si cortamos la viga en una ubicación genérica, por ejemplo X, vamos a este caso que tenemos ahí abajo, y podemos decir que en esa ubicación tenemos fuerzas de corte, momentos flectores y además ahora una carga axial, que en el caso de flexión que veníamos analizando hasta hoy no teníamos. La magnitud de esos momentos es, en este caso, M vale Q, que es la fuerza transversal, por L menos X. El corte vale menos Q, que es la fuerza transversal. Y el esfuerzo axial interno vale la componente axial de la fuerza P. Hasta ahí nada anormal, es un caso bastante sencillo de evaluar porque hay que descomponer simplemente la fuerza P en sus componentes transversal y axial y mirar dentro de la viga qué tipo de esfuerzos tenemos. Ahora, para evaluar tensiones normales de este problema, que parecería ser que no es ni específicamente un problema de flexión ni un problema de tracción, es una combinación de ambos. Como tanto el problema de flexión que veníamos analizando hasta ahora como el problema de esfuerzo axial o de tracción que habíamos analizado en los dos primeros temas son lineales, lo que podemos hacer es superponer la solución de cada uno de ellos. También, ¿por qué podemos superponerla? Porque los dos problemas tienen tensión normal. Entonces podemos superponer la solución del problema de esfuerzo axial, que es esta, y podemos superponerla con la solución del problema de flexión, que es esa. O sea, estas son las dos expresiones para calcular tensión normal en esfuerzo axial, como N sobre A o P sobre A, cuando P era la carga externa y coincidía con la fuerza axial interna, y M por I sobre el momento de inercia para el problema de flexión. Entonces, dependiendo de la dirección de la carga P, va a tener preponderancia o la componente transversal o la componente axial. Y eso va a hacer que el problema esté dominado o por flexión o por esfuerzo axial. En el caso en el que la inclinación de la carga, supónganse que este ángulo lo vamos a llamar alfa. El caso en el que alfa sea pequeño, el problema es un problema muy similar al problema de flexión y este término va a tener preponderancia. Y en el caso en el que el ángulo es grande, va a tener preponderancia la componente S que gobierna al problema de tracción. ¿Está bien? Recuérdese que N es S. Bien. Entonces, este es el caso de flexión con carga inclinada. Como conclusión, lo que tenemos que hacer es sumar las soluciones del problema de tracción y del problema de flexión. En este caso, la carga está aplicada en el centroide. Ocurre que, dependiendo del ángulo alfa, puede ocurrir que la fibra neutra se corra. En realidad ocurre que la fibra neutra se corre para alfas distintos de 0. En algunos casos, para un determinado valor de alfa, puede ocurrir también que la fibra neutra deje de existir. Es decir, que la componente axial
S genere, en este caso, un valor de tracción que supere al valor de compresión originado por la flexión. Entonces, en este caso, toda la viga tendría tracción, sería una distribución de tensiones similar a este caso, para un determinado valor de alfa, ¿no es cierto? Cuando alfa es menor que ese valor, tengo una distribución de tensiones normales convencional con la fibra neutra un poco corrida por el efecto del esfuerzo axial. Entonces, el efecto de la inclinación de la carga P lo que hace es agregar una componente de tracción constante en toda la viga, y la existencia de esa componente de tracción constante en toda la viga lo que hace es modificar la ubicación de la fibra neutra. En los ejercicios agrego algo más. En los ejercicios lo que van a hacer es determinar la posición de la fibra neutra y analizar cómo el ángulo de inclinación alfa afecta a genera más flexión que tracción, comparar los efectos, etc. El segundo caso que analizábamos de vigas con cargas axiales es el caso en el cual la carga está excéntrica. Entonces este caso es el siguiente: tenemos una viga en el cual la carga está aplicada axialmente como si fuera un problema de tracción, pero estamos ubicando la carga en un punto que no es el centroide de área. Acuérdense que cuando vimos tracción dijimos que para que haya estado uniaxial de tensiones y la distribución normal se distribuya uniformemente, que la distribución normal sea uniforme en la sección transversal, debe cumplirse con la condición de que la carga esté aplicada en el centroide de área. Si violamos esa hipótesis, el problema lo podemos resolver igual, pero tenemos que recurrir a una teoría de flexión. Y este sería el caso. P está aplicada en un punto más arriba que el centroide de área, que sería ese. Y este estado de cargas lo podemos descomponer como un momento flector de magnitud P por E, donde E es esta distancia, la vamos a llamar excentricidad. Podemos descomponer este estado de cargas como un momento flector aplicado en el centroide más una carga P. Acá tenemos una gráfica de la ubicación de P, la ubicación del centroide, para el caso de una viga con sección transversal genérica. En ese caso hacemos lo mismo que hacíamos antes, sumamos al problema de tracción al problema de flexión, salvo que en vez de poner M ahora ponemos P por E. Bien, porque P por E es el momento flector, originado por la excentricidad. Entonces tenemos una expresión para evaluar la tensión normal en un problema de vigas con carga axial excéntrica. En este caso la viga es un poco viga y un poco barra, ¿no es cierto? Porque tiene las dos componentes de tensión. Ahora, si quisiéramos determinar la ubicación de la fibra neutra, cuando nosotros planteamos, y esto es válido también para el análisis anterior, cuando planteamos el análisis del problema debemos plantearlo con el eje, el cero del eje Y ubicado en el centroide. Y después, eso lo necesitamos hacer para que sea válida la teoría de vigas. Y después le sumamos la componente axial, pero mantenemos el eje en el centroide. Ahora, ese eje no va a ser más, o sea, el eje puesto en el centroide no va a ser más un eje neutro. Ahora el eje neutro se corre. ¿Cómo hacemos para determinar la ubicación del eje neutro? Hacemos cero la tensión normal, porque esa es la definición de eje neutro. Es la ubicación de la viga que no tiene tensión normal. Hacemos cero la tensión normal y despejamos I. Y ahí nos va a dar cuál es la ubicación. Le vamos a poner como nombre I sub 0, pero sale de hacer cero la tensión normal y despejar de acá. El P se va porque está de los dos lados. Por lo tanto, I0, que sería la ubicación del eje neutro, es menos el momento de inercia dividido el área por la excentricidad. Quiere decir que el eje neutro no coincide más ahora con el cero del I, ¿está bien? Sino que está en otra ubicación.
En este caso, dibujado en esta sección transversal, tenemos a una línea NN que nos va a ubicar justamente ese eje neutro. Esta fórmula nos dice dos cosas. Si la excentricidad es cero, estas conclusiones, sí, acá las tengo escritas. Si la excentricidad es cero, o sea, si este número es cero, la fibra neutra se encuentra en el infinito. ¿Qué quiere decir se encuentra en el infinito? Que si divido un número por cero, esto me va a dar infinito. ¿Qué implicaría que la excentricidad es cero? Que este término es cero. Si este término es cero, es lógico pensar que la fibra neutra se encuentra en el infinito porque el problema es un problema de fuerza axial común, como el primer tema que vimos en la clase. Quiere decir que la fibra neutra se encuentra en el infinito, quiere decir que no hay ningún punto que tenga tensión cero. Todos los puntos tienen tensión. De hecho, todos los puntos tienen la misma tensión porque es un problema de estado uniaxial de tensiones. Entonces, ese sería el caso en el cual la excentricidad es cero. Quiere decir que la componente de flexión es cero. Bien, porque justamente el momento flector, que es P por E, es cero. Ahora, si la excentricidad es muy grande, acá dice, bueno, si la excentricidad es infinita, pero supongamos que la excentricidad es muy grande, este término, como este número es muy grande, este término va a ser mucho más grande que este. Quiere decir que esto equivale a una situación en la que la carga está aplicada, por ejemplo, acá arriba. Bien. Entonces, la excentricidad ahora es esto, y es un valor muy grande. Quiere decir que la componente de flexión toma preponderancia por sobre la componente de tracción. Entonces, en este caso, el problema de flexión domina. ¿Está bien? Si es extremadamente grande y podemos imaginar que es infinito, en realidad, si hacemos un número y un infinito va a dar 0, quiere decir que ahora la fibra neutra está en el centroide. Quiere decir que es un problema de flexión pura. ¿Está bien? Entonces, este problema combinado, que se genera por acción de una carga axial excéntrica, lo que hace es unir la teoría de tracción con la teoría de flexión. Y conviven los dos casos dentro de la misma solución para las tensiones, que es la que tenemos en esta expresión. ¿Está bien? Bueno, terminamos la clase de hoy. Préstenle bastante atención a esta clase, lo dije hace un ratito, es quizás el tema más importante de la materia y uno de los temas más importantes para calcular estructuras, sobre todo en ingeniería civil, así que estudíenlo bien. Nos vemos la próxima.